Vale, me la pongo aquí en un ladito. Empezamos con la primera. Compuesto de partida benceno. Una secuencia para utilizar la reactividad del benceno también es muy típica. Lo primero que hacemos es una de las 5 sustituciones electrófilas aromáticas que hemos estudiado que permite sustituir un hidrógeno por el nitro, la nitración. Y eso se consigue combinando ácido nítrico con sulfúrico. Sustitución electrófila aromática. Sustituye un hidrógeno del anillo, el que queráis, ¿no? Porque la molécula es simétrica, por nitro. Así obteníamos el nitrobenceno, compuesto A. Después, hierro en clorhídrico. Los metales tienen tendencia a oxidarse. Por lo tanto, si el metal se oxida, actúa como reductor. Es un reductor. ¿Qué puede reducirse del compuesto A? Pues lo único que hay, el nitro, hasta amina. Así es como sintetizábamos anilinas. De hecho, es la única manera de meter una alinina en el anillo aromático, nitrando y reduciendo. La anilina, molécula B. Después, cloruro de acetilo sin ácido de Lewis. Fijaros cómo cambiaría la cosa, ¿eh? Si tenemos un ácido de Lewis, sería una oscilación de Friedel-Crafts, donde, además de incorporar el acilo sobre el nitrógeno, porque eso va a ser inevitable, uno de los hidrógenos del anillo aromático se sustituirían por el grupo acilo. Pero si no hay ácido de Lewis, no hay acilación de Friedel-Crafts. No activamos al electrófilo, ¿no? Condición indispensable para poder sustituir un hidrógeno del anillo aromático. Por lo tanto, el anillo aromático pasa de ceder electrones, porque no hemos activado con fuerza a este carbono carbonílico, solo tiene cierta carga parcial, no una carga positiva entera. Vale, si la nube pi no sale para atacar ese carbonilo, ¿quién puede actuar como nucleófilo? ¿Qué tiene un par de electrones sin compartir? La amina, claro. Es el nitrógeno de la amina el que actúa como nucleófilo atacando al carbonilo con salida del cloro. Lo que hacemos es enmascarar a esa amina en forma de amida para conseguir que ella no sea la que ataque en la siguiente etapa como nucleófila. Recordad que las aminas son nucleófilos relativamente fuertes, que si no se protegen, actuarán ellas como nucleófilas en vez de el anillo aromático. Vale, pregunta, ¿por qué si en la acetanilida el nitrógeno sigue teniendo un par de electrones sin compartir, ya no es nucleófilo? Es decir, hemos dicho que el problema de las aminas es que son muy nucleófilas, ¿no? Ceden con bastante facilidad ese par. ¿Y por qué en una amida, si el nitrógeno sigue teniendo un par sin compartir, ya no es nucleófilo? O no lo es tanto, porque ese par se está utilizando para algo. Claro, lo está utilizando para compensar la carga formal positiva del carbonilo que tiene al lado. Por lo tanto, está bastante ocupado este par de electrones, aunque no lo parezca. Está estabilizando el carbonilo que tiene a su lado por resonancia. Disminuye mucho la nucleofilia del nitrógeno en una amida con respecto a una amina, ¿vale? Ese nitrógeno ahora, aunque tiene un par de electrones sin compartir, es nucleófilo, pero muy poco, porque ese par está ocupado, ¿vale? Está ayudando al carbonilo que tiene al lado a compensar ese defecto de carga. Por tanto, hemos disminuido la nucleofilia de la amina para que no sea ella la que actúe como nucleófila a continuación, seguro. La siguiente etapa, con sulfúrico calentando, ya estamos, que tiene que ser concentrado, porque si no hay SO3 no hay sulfonación. De todas formas, aquí tenéis que tener un poquito de picardía, porque solamente con sulfúrico no pasaría absolutamente nada. Entonces, si quiero que pase algo, pues es necesario que el sulfúrico esté concentrado para experimentar otra sustitución electrófila aromática. Pero ¿qué hidrógeno habrá que sustituir? El que me diga el sustituyente, ¿no? ¿A dónde orienta una amina? ¿Orto para o meta? ¿Qué efecto electrónico tiene? ¿Hay efecto inductivo? ¿Este enlace está polarizado? Sí, ¿no? Nitrógeno más electronegativo que el carbono, ¿vale? Es menos I. Pero ¿hay efecto conjugativo? ¿Cuál? El heteroátomo tiene un par de electrones sin compartir. Eso es un más K. Siempre que el átomo que se conecta directamente a la cadena tenga un par sin compartir, igual que le ha cedido el par al carbonilo, a que lo pueda hacer al anillo aromático, pues claro.
¿vale? ¿Por qué no es menos K? Porque el doble enlace no está conjugado, no está separado por un sencillo solo, del de la cadena. Está separado por dos sencillos, este y este. Por eso no es menos K, ¿vale? Cuidado con eso. Es más K. Y al fin y al cabo nos quedamos con el efecto conjugativo, ¿no? Por lo tanto, es ortoparadiligente. El producto mayoritario, porque solamente aparece una letra, implica que habrá que incorporar el sulfónico en posición para. La Z-amida siempre orienta a para. Sustituimos el hidrógeno de la posición para por el sulfónico y ya tendríamos compuesto B. Después, otra sustitución electrófila aromática, bromo molecular en contacto con el ácido de Lewis, el bromuro de hierro. Se sustituye un hidrógeno del anillo por el bromo. ¿Pero qué hidrógeno? El que nos indique el sustituyente más activante. Por ahora ya sabemos que la acetamida tiene un efecto más K. Y el sulfónico, menos K, porque si abrimos la estructura sí que tiene un doble conjugado con el del anillo aromático. El más activante es el que controla la incorporación del electrófilo, el más electrodador, por lo tanto el más K. Ahora, ¿dónde orienta? Si la posición para está ocupada, a una de las dos orto, donde queráis, ¿no? Porque es simétrica. Bueno, pues tiene pinta que la sulfonación la hemos utilizado ¿para qué? Para proteger la posición para. Para que ese bromo no se meta en para, sino que se incorpore en orto. Vale, ya tendríamos compuesto E. ¿Seguimos? Siguiente etapa. NH2, NH2. ¿Cómo se llama esto? ¿Ves cómo se llama esta mina? Es la hidracina, que también podemos representar como N2H4. Vale. ¿Cómo puede actuar la hidracina? No son dos aminas primarias que ya hemos dicho que son bastante nucleófilas, ¿vale? Como nucleófilo. ¿Cuál es el carbono más electrófilo de la molécula? El carbono carbonílico. Pues está conectando a dos heteroátomos que retiran carga, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esa hidracina es lo mismo que conseguimos con agua, en medio ácido, en medio básico, que era desproteger la anilina que tenemos protegida en forma de amida. El nitrógeno ataca con apertura y salida siempre del heteroátomo, nunca del resto alquílico, ¿no? Es la desprotección que podíamos conseguir también con hidrólisis ácida o incluso con hidrólisis básica. Vale, como ya no queremos meter nada más en el anillo aromático, pues ya recuperamos la anilina que habíamos protegido en forma de acetamida. Podemos desproteger también con hidrólisis ácida básica. Os pongo que esta desprotección también se puede llevar a cabo en medio ácido acuoso o incluso en medio básico acuoso. ¿Vale? El agua en ambos casos es el que actuaría, o los OH, si estoy en medio básico, sobre el grupo carbonilo recuperando esa amina. Y este es nuestro compuesto F. Seguimos. Sulfúrico diluido, ahora no está concentrado, diluido porque hay agua calentando. Y con sulfúrico muy diluido, revertimos la sulfonación. Recuperamos el hidrógeno que estaba en la posición del sulfónico. Desprotegemos la posición para. Desprotegida. Bueno, si queréis ponemos que lo que hacemos es incorporar en esa posición un átomo de hidrógeno. Compuesto G. Seguimos. Nitrito sódico en clorhídrico a bajas temperaturas. Con esta etapa transformamos las anilinas en las sales de amonio. Perdón, en las sales de benceno diazonio. El grupo N2 con carga formal positiva. Que en cuanto calentemos se marcha de la molécula en forma de CO2. Por ahora, suponemos que no se marche, estamos en baño de hielo, con frío, se mantiene esa sal de benceno diazonio como compuesto G, no, perdón, como compuesto H. Y ahora ya sí que sí, por último, con yoduro potásico, calentando o quitando ese baño de hielo, conseguimos que ese nucleófilo, que es el anión yoduro que libera la sal al disolverse, ataque al carbono que soporta el grupo diazonio, sustituyéndolo.
Pues nada, hemos sintetizado un benceno con 2 halógenos en posiciones orto. Fijaros muy bien en las secuencias, porque al final nos tienen que aportar ideas para futuras síntesis. Con esta ruta hemos sido capaces de incorporar 2 halógenos en posiciones vecinas. Yo de bromo. ¿Bien? ¿Comprendida? Bien. Vamos a por la siguiente. Un poquito más larga. La pinto por aquí abajo, ¿vale? Comienza a partir de etano. Bueno, es larga, pero la molécula no puede ser más chiquitita. 2 carbonos, ¿vale? Lo pinto así un poco en oblicuo para que se vea un poco mejor la estructura. Primero, bueno, pues si el compuesto de partida es un alcano, la única reacción que experimentan los alcanos, la halogenación radicalaria, que sustituye hidrógenos por átomos de bromo. Como todos los hidrógenos son químicamente equivalentes, podemos sustituir el hidrógeno que queramos, ¿no? Se obtiene el bromoetano compuesto A. Después, con sosa, los OH ya sabemos que son nucleófilos fuertes, bases fuertes. ¿Qué tipo de reacción creéis que experimentará si el sustrato es primario? ¿Actuará como nucleófilo mayoritariamente? Si el sustrato es primario, los OHs prefieren actuar como nucleófilos porque hay suficiente espacio para hacerlo, ¿vale? Cuidado con la sosa y con el etoxi, porque si el sustrato es primario, estamos acostumbrados a que eliminen sobre sustratos que no son primarios, pero en este caso, como es primario, a sustituir, obtenemos el correspondiente alcohol etanol, compuesto B. De todas formas, al final la secuencia, imaginaros que elimino. Me veo la siguiente etapa, cloruro de mesilo, reacción de alcoholes. Digo, baja, que no tenía que eliminar, había que sustituir, porque es necesario que vease un alcohol, ¿no? Al final hay pistas suficientes para deducir si va bien o no la cosa. Con ese cloruro de mesilo en piridina, que lo único que hace es neutralizar el clorhídrico que se genera durante la reacción, activamos el alcohol como buen grupo saliente en forma de mesilato. Solamente había que sustituir el hidrógeno por MS, compuesto C. Ya tenemos un súper buen grupo saliente, ¿no? Casi mejor que los propios halógenos. Los mesilatos o los tosilatos experimentarán las mismas reacciones que los derivados halogenados, porque al fin y al cabo tienen las mismas características. A continuación, terbutóxido sódico, una especie que solamente puede actuar como base por impedimento estérico. Esta lo único que hace siempre es eliminar. Pues nada, eliminación bimolecular. Nos llevamos el hidrógeno del carbono beta, que solamente hay uno, y provocamos la salida del mesilato de la posición alfa. Generamos el eteno. Bien, compuesto de... Después, ¿esto qué es? CH3COOOH. Un perácido. Lo mismo que el ácido metacloroperbenzoico. ¿Y qué hacen los perácidos? Transforman alquenos en epóxidos. En concreto es el ácido peracético, porque tiene 2 carbonos, ¿no? Vale, formamos el oxirano. El epóxido más chiquitito que hay, ¿no? Sobre los 2 carbonos del eteno. Oxirano compuesto E. Para seguir tenemos que sintetizar F. Y F se obtiene otra vez utilizando el compuesto A, que era el derivado halogenado. Vale. Os pongo por aquí que el compuesto A es el bromuro de etilo. Y para añadir F, primero lo tenemos que poner en contacto con el magnesio cero en éter. Vale. F es un magnesiano. El magnesio se oxida y se inserta en el enlace carbono halógeno. Ya tenemos F. El compuesto F se lo añadimos a E. ¿Lo vais viendo esto? Vale. Los organometálicos, como son bastante más nucleófilos que los metales, ¿no? Tienen un carbono con un par de electrones sin compartir, que atacará a cualquiera de los 2 carbonos del oxidana, porque tienen el mismo grado de sustitución. Si no tuviesen el mismo grado de sustitución, ataca siempre al carbono menos sustituido, ¿no? Que al fin y al cabo es el más accesible. Atacamos con la apertura. Acabamos de incorporar el etil sobre uno de los 2 carbonos del epoxi. Lo voy a pintar mejor así. Y no hay protones todavía, ¿eh? Recordad que como los organometálicos no son compatibles con disolventes próticos, hasta que no pongamos la etapa de hidrólisis no se puede protonar el alcohol. Lo dejamos así, bueno, con el contraído que queda mucho mejor. ¿Vale? No hay protones para que ese oxígeno se protone. Generamos el alcóxido y ese alcóxido es G. En la siguiente etapa, ahora sí, añadimos el medio ácido que permite sintetizar
el alcohol eléctricamente neutro. Tenemos el 1-butanol como compuesto H. Seguimos con oxicloruro de fósforo, POCl3. Conseguimos activar el OH como buen grupo saliente y sustituirlo por cloro. Es un reactivo muy similar a los derivados de fósforo o lo mismo que consigue el cloruro de tionilo o el tricloruro de fósforo. ¿Vale? Con cualquiera de estas opciones hacemos, teniendo en cuenta que el carbono no es asimétrico, la sustitución del OH por cloro en una única etapa. Lo primero que se hace es la activación del OH como buen grupo saliente y el anión cloruro que se marchaba en esa primera etapa actuaba sustituyendo ese OH activado. Ya tenemos nuestro derivado halogenado compuesto I. Etóxido sódico calentando. Ahora, el sustrato es primario, ¿vale? Sabemos que el producto mayoritario sería el de sustitución, pero hay calor. Si calentamos, el producto mayoritario es el de la eliminación. ¿Quieren que eliminemos? A eliminar. Eliminamos el halógeno de la posición alfa y el hidrógeno de la única posición beta, con formación de un doble entre alfa y beta. Compuesto J. Otra, NBS en presencia de peróxidos. Los peróxidos hacen lo mismo que la luz, consiguen que la reacción transcurra mediante un mecanismo vía radical. Y el NBS es una fuente de radicales bromo. Si partimos de un alqueno, el hidrógeno que va a ser sustituido por el bromo es siempre el que se localiza en esa posición especial. Es una halogenación alílica, la única reacción que estudiábamos en alquenos que mantenía intacto el doble. Con bromo y luz, con NBS y luz o con NBS en peróxidos lo conseguimos, ¿no? Halogenación en esa posición especial, en posición alílica. Sustituimos ese hidrógeno por bromo. Porque la NBS es la N-bromo succinimida, ¿no? Una fuente de radicales bromo. Este de aquí es nuestro compuesto K. Y repetimos el óxido sódico calentando, se elimina otra vez. Vamos a generar un dieno. Y un dieno particular, porque va a tener los dos dobles conjugados, ¿no? Es un dieno conjugado. Por tanto, después vendrán las reacciones que hemos visto en el tema de dienos conjugados. La base se lleva el único hidrógeno posible, porque de las dos posiciones beta, uno de esos carbonos beta tiene hibridación sp2, esos hidrógenos no hay quien los arranque, ¿vale? Solamente podemos arrancar hidrógenos de carbonos sp3, por lo tanto aquí solamente tendremos una posibilidad, formar el doble entre alfa sp3 y el halógeno expulsándolo, y el carbono que soporta el halógeno expulsándolo. Vale, como ya veo que es un dieno conjugado, pues lo voy a ir preparando en esa conformación ese dis, porque seguro que aparece la diesalder en algún momento. Vale, lo roto un poquito. Compuesto L. Siguiente etapa, nuestro dienófilo, que se caracterizaba por tener al menos un par de electrones pi, podía ser un alqueno, un alqueno o un alquino, y un sustituyente electroreceptor, en este caso el carbonilo de un éster en el extremo. Nuestro dienófilo es un alquino. Vale, para formar el aducto dies-alder siempre lo numerábamos de la misma manera, contando con los 4 carbonos del dieno conjugado y los 2 carbonos del dienófilo. Gracias al movimiento electrónico se forma un ciclo de 6, conectando el carbono 1 con el carbono 6, el carbono 4 con el carbono 5, y cambiando por completo la posición del doble. Como el dienófilo es un alquino, ¿qué pasa? Pues que hay un par de electrones de ese dienófilo que no participan en el movimiento y se mantienen entre los carbonos 5 y 6. 1, 2, 3 y 4. Los sustituyentes, en este caso, el sustituyente que sería el carbonilo del éster, fijaros que se localiza en el producto final sobre un carbono de hibridación sp2, así que aquí no hay truco que valga porque acabará en 2 dimensiones, ¿vale? En el plano del papel, siempre que el dienófilo sea un alquino, el sustituyente acabará en el plano del papel generando nuestro compuesto M.
Vale, y por último, hidrógeno paladio sobre carbono. El hidrógeno reduce dobles a sencillos, ¿no? Si hay dos dobles, vamos a asumir que hay suficiente cantidad de hidrógeno para que se reduzcan los dos, porque si no, generaré mezclas de productos y solamente aparece una letra. Tendrían que haber puesto que hay suficiente cantidad de reactivo, ¿no? Hidrógeno en exceso, pero bueno, se sobreentiende. Reducimos los dos dobles a sencillos y llegamos a la estructura, bueno, casi final, que luego hay otra parte de la secuencia en medio del enunciado que me permite obtener J, Q, O y P. Ese sería N. ¿Está aquí bien? Otro trocito. Nos dicen que J, que por cierto ya tenemos que saber quién es, sí, a partir de J, os lo pinto otra vez por aquí, para terminar la secuencia, se pone en contacto con tetraóxido de osmio en agua oxigenada para formar diol vecinal sin. Vale, si mantenemos la cadena hidrocarbonada en el plano, vamos a representar que los OH tendrían que incorporarse por la misma cara, ¿vale? Si mantenemos la cadena principal en el plano, las caras de aproximación serán o bien por delante o bien por detrás. Como hay un carbono asimétrico, que es este de aquí, podemos sumar directamente la formación del enantiómero o poner que se obtiene una mezcla racémica, ¿vale? Esta pareja de enantiómeros corresponde al compuesto Q. Diol vecinal, también pregunta muy típica. ¿Por qué? Porque les encanta ruptura oxidativa con periódico y reordenamiento pinacólico. En este caso, no aparece el reordenamiento pinacólico, qué raro. Suelen preguntar las dos, solamente ponen la ruptura oxidativa con periódico. ¿Qué hacemos? Romper la conexión entre esos dioles vecinales y recordad que se aumenta solo en una unidad el número de conexiones con oxígeno. Por tanto, rompemos y transformamos esa conexión carbono-oxígeno de enlace sencillo a doble. El carbono asimétrico ya se transforma en un carbono de hibridación sp2, que es plano, pierde la simetría, y el carbono terminal, como es terminal, va a ser un aldehído con solo un carbono, un equivalente de formaldehído. Este carbono aumentó en una unidad el número de conexiones con oxígeno y este carbono, que era un CH2, también aumenta en una unidad el número de conexiones con oxígeno, siendo un CH2 también. ¿Vale? Esos serían los dos aldehídos que se generan, O y P. Y como no nos ha salido la O y la P en ningún momento de la secuencia, podemos llamar a O al aldehído que queráis y a P al aldehído que queráis. ¿Vale? Con la ruptura oxidativa jamás se obtienen ácidos, aldehídos y cetonas. ¿Vale? No se sobreoxidan. Hecho, pues nada, pregunta de secuencia terminadísima.